Hola, hola, hola. ¿Qué tal me escuchan? ¿Qué tal me escuchan? Profesor, ¿se escucha bien? Gracias, gracias. Buen día, buen día. Damián Ruiz, aprobado. Gracias. Ok, ok, gracias. Igualmente al resto de tus compañeras y compañeros. Ahí veo a Jarama, Camaná, Copia, ¿qué más? Jara, Soto, se suman ahí Cáceres, Guaripoma, ¿qué más? Go. Y sigue llegando. Gracias, buen día. A ver, vamos rápidamente entrando en tema. Vamos por acá a ver. El día de hoy el tema es el tratamiento del patrimonio, ¿no? Del patrimonio de las empresas financieras, ¿no? Ese es el tema de hoy, ¿no? A ver, suena por acá, suena por allá, la ola es la hora. Y es cierto, la hora es la hora. Efectivamente, hemos pasado la semana 7, estamos en la 8 y nos vamos a la 9, ¿no? eh, el tema del patrimonio de empresas financieras. Ese es el tema de hoy, ¿no? Eh, Como preámbulo tengo que decir que el patrimonio es tan o más complejo que los otros elementos que componen la situación financiera de las empresas, ¿no? Como es el activo y el pasivo, ¿no? Es más, las mismas normas indican que el patrimonio de alguna manera es el resultado del tratamiento del activo como el resultado del tratamiento del pasivo, ¿no? Si uno trata en el marco de las NIF al activo y uno trata igualmente en el marco de las NIF al pasivo, el resultado es el patrimonio, que aparentemente ya no requeriría mayor tratamiento, porque ya es una consecuencia de lo que acabo de indicar, ¿no? Sin embargo, no es tanto así, porque el patrimonio tiene varias aristas, como una arista legal. El patrimonio lo vamos a ver desde el punto de vista de la Ley General de Sociedades. ¿Qué dice esta ley sobre el patrimonio, no? Luego tenemos la ley del sistema financiero. Y lógicamente ahí el enfoque es a lo financiero, amarrado, digamos, con lo legal, ¿no? Y después ya tenemos el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera que tratan el patrimonio, el, el mismo el mismo manual de contabilidad de empresas financieras y todo un conjunto de normas que tiene que ver con este tema del patrimonio. Vamos a ver entonces qué tenemos para hoy. Ya, ahí tenemos este es el contenido, ¿no? Ya adelantaba de alguna manera el patrimonio desde el punto de vista legal, el patrimonio desde el punto de vista financiero, el patrimonio de acuerdo con el marco conceptual de las NIF y todos los aspectos que corresponde hasta llegar a la casuística, ¿no? La casuística de contabilización de los rubros patrimoniales. Eh, Esta casuística no dista mucho de la que ya conocemos a nivel de empresas comerciales o industriales, ¿no? Solamente la diferencia, como en los otros casos, la diferencia es en los códigos que se van a utilizar, ¿no? Pero el patrimonio en algún momento aparece, en algún momento se va a reducir, en algún momento va a aumentar, en algún momento se va a capitalizar los resultados acumulados, en algún momento
se va a originar las reservas. En algún momento las reservas van a servir para compensar las pérdidas. En algún momento algún accionista dice, hasta acá nomás, me voy, chao, y hay que devolverle, digamos, toda la parte patrimonial que le corresponde y así por el estilo. El patrimonio, bien sabemos, el patrimonio está compuesto por los aportes de los accionistas, los socios, los propietarios, así en forma general. En este caso, dada que las entidades del sistema financiero son sociedades anónimas abiertas, ¿no? Entonces el capital social está compuesto por acciones y esas acciones pueden haber sido adquiridas de distintas maneras, ¿no? Con aportes en dinero, con aportes en bienes realizables, con aportes en bienes del activo fijo, con aportes en intangibles, con aportes de cualquier activo, ¿no? De cualquier activo que, que cada entidad tenga bien aceptarlo, como sucede, digamos, en cualquier empresa, ¿no? Pero bien, bien, entonces tenemos ahí todo este tema, ¿no? La competencia, ¿no? Aun cuando son muchas, pero lo hemos resumido ahí en dos. Primero, esta partecita dice comprender, ¿no? Comprender el aspecto legal, financiero y contable del patrimonio de las empresas. Lo acabo de indicar que tiene estas tres aristas, ¿no? Legal, financiero y contable. También tiene, digamos, un aspecto de tipo económico, ¿no? Porque patrimonio es sinónimo de riqueza, ¿no? Y la riqueza está en el marco de la economía. Pero ese aspecto no se ha considerado acá, lo estoy complementando, ¿no? También este patrimonio tiene un énfasis en lo social, ¿no? Porque recuerden, por algo se llama capital social, ¿no? Porque está reuniendo a un grupo en una sociedad, ¿no? De todas maneras tiene un enfoque de tipo social también ahí, ¿no? Y así podemos encontrarle, digamos, distintos enfoques, ¿no? Incluso, por ejemplo, un enfoque administrativo, ¿no? Un enfoque administrativo porque para concretar el capital hay que seguir una serie de trámites, ¿no? No es que, no es que yo tengo un dinero y te doy y ya eso es capital, ¿no? No es tanto así, ¿no? Hay una serie de formalidades que se tiene que seguir a nivel de Junta General de Accionistas, directorio, inscripción en registros públicos y todo eso, incluso el llevado de libros como el libro Matrícula de Acciones, etc., etc., ¿no? Varios aspectos que están contemplados en las normas respectivas, ¿no? Comenzamos aquí el tratamiento desde el punto de vista legal, ¿no? Y hablando de legal, entra pues la Ley General de Sociedades que estoy indicando ahí. Vamos a ver dónde está el lapicito por acá. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Por acá estoy haciendo mención a la Ley General de Sociedades. Ahí está. 26. Ley General de Sociedades 26887. ¿No? Y todo comienza acá con la definición de acción, ¿no? Porque acabo de indicar que especialmente en estas empresas de las cuales trata nuestra asignatura, está formada por acciones. Aquí no hay participaciones, aquí no hay capital individual, aquí no hay aportes, aquí todos son acciones, todas son acciones. Y entonces comienza por ahí, ¿no? En el artículo 82 encontramos esta información. Las acciones representan partes alícuotas del capital. Mucho se habla de este término capital como sinónimo de patrimonio, aunque sabemos que que el término patrimonio abarca un poco más que el capital, pero mayoritariamente se habla de capital. A nivel legal, a nivel legal se habla de capital. A nivel financiero, de capital. A nivel contable, capital. Capital y capital, ¿no? Está capital por todos lados. Entonces dice, las acciones representan partes alícuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal. No es que las acciones de un accionista X valen
como 10 y la del otro vale como 5, la ley no dice eso. Dice que tienen el mismo valor nominal. Y ojo con ese valor nominal. ¿Ah? El valor nominal es el valor de ingreso al patrimonio. Este valor es el valor de ingreso al patrimonio, ¿no? Porque después va a haber, digamos, un valor de mercado, porque las acciones pueden haber subido su valor en el mercado, pueden mantenerse o pueden pueden haber disminuido ese valor, ¿no? O lo que técnicamente se llama sobre la par, a la par o debajo de la par. Y dice que las acciones dan derecho a un voto, no a dos votos, ¿ah? A un voto, ¿no? Por cada acción, un voto, ¿no? Aun cuando hay algunas excepciones al respecto, etcétera, ¿no? Pero entonces el que compra acciones, especialmente acciones comunes tiene digamos, primero que tiene una parte capital, una parte capital, y sus acciones tienen un valor nominal de ingreso al patrimonio. Que éstas suban o bajen ya en el mercado ya es otra situación, pero para efectos legales vale este valor nominal, ¿no? De ingreso al patrimonio. En el artículo 84 nos habla sobre la emisión de acciones. A ver, vamos a ver, dice, las acciones solo se emiten una vez que han sido suscritas y pagadas por lo menos el 25% de su valor nominal. Esa es una condición en- para para las sociedades en general, ¿no? Porque esto es lo que dice la ley 26887, ¿no? Y dice tanto para las empresas del sistema financiero como para las empresas en general, ¿no? Solo se emiten una vez que han sido suscritas y pagadas. Y hablando, digamos, de suscribir y pagar, hablamos de dos momentos, ¿no? De dos momentos que debemos tener en cuenta para el registro contable, ¿no? Por ejemplo, en términos de empresas comerciales, cuando, cuando en la contabilidad, digamos, comercial se hace un cargo a la 14 contra la 52, por ejemplo, en la contabilidad comercial estoy hablando, ahí estamos hablando de que las acciones han sido suscritas. Y luego, digamos, ya pasamos a otro momento como este, ¿no? Como este. 52, ¿sí? 52 contra la 50. Este es el momento que ya se pagó, que ya se pagó. Pero ¿dónde está el pago? Falta pues otro registro acá. Suponiendo que el pago ha sido en dinero, ¿no? Ya viene aquí la 10 contra la 14. Entonces, cuando se da en la contabilidad comercial, industrial y otros servicios diferentes a lo financiero, estos registros, estamos hablando de acciones suscritas primero y luego pagadas. Ahora, esto mismo tiene que darse acá en el sistema financiero, pues, pero con los códigos respectivos, ¿no? Pero la orientación es la misma, es la misma. Por ejemplo, esta 14 que es una cuenta de activo, ¿no? Entonces, para efecto, digamos, para efecto del sistema financiero, yo cargaré a la clase 1, ¿no? Acá, a la clase 1 y abonaré a la clase, estoy hablando de clase, a la clase 3, que es patrimonio, y ya está. Clase 1 contra clase 3. Y luego, en el otro lado, simplemente es ahí, a ver, ¿dónde está el cursor? Eso se me perdió por acá. Ya. Aquí en este caso va a ser 3 contra 3. Esos 52-50 de arriba se vuelve en 3 contra 3. Una 31 contra una 31, como lo vamos a ver luego, ¿no? Y luego acá, el otro también se vuelve en un cargo a la 11. A la 11 por el dinero que está entrando, ¿no? Y un abono a la,
a la clase 1, que es una cuenta aquí, la cuenta 17 me parece que es. Me parece que es el rubro 17, que luego lo tenemos ahí en el registro en el registro respectivo, ¿no? Bueno, y así ahí se convierte, ¿no? O sea, lo mismo que se da, digamos, en el ámbito comercial, industrial, se va a dar acá. Simplemente que cambian los códigos ahí y todas esas cosas, ¿no? Bien, bien, seguimos. Bien, ¿qué dice aquí sobre la Ley General de Sociedades 26887, que es la norma que estamos hablando? Habla también aquí en el título 2 del aumento de capital. El capital puede aumentar en cualquier momento. Más aún, es bueno que aumente. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legal, el capital debe ser lo más alto posible. Si llega hasta la estratosfera, mejor, lo más alto posible, ¿no? Aun cuando financieramente, empresarialmente ya sea distinto, ¿no? Pero legalmente corresponde tener que esto aumente, ¿no? Y se tenga un buen capital. Incluso tener un buen capital y por ende un buen patrimonio significa tener solvencia, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha sido así. Tener capital es tener patrimonio. Y eso significa, repito, ser solvente. Y el que es solvente no solamente lo es, en este caso, financieramente, sino hasta, digamos, socialmente, ¿no? Ah, esa persona es solvente, ¿no? No choque, es solvente, tiene recursos, por decir así, ¿no? Y no es como esos políticos que entran por ahí recién a ser solventes adentro, dentro del gobierno, ¿no? Dentro del gobierno quieren ser solventes, ¿no? Acá no. Bien, seguimos. ¿Qué dice al respecto? Dice, el aumento de capital, miren, el aumento de capital se acuerda por Junta General. Efectivamente, se puede aumentar en cualquier momento, pero por acuerdo de la Junta General. Como dice ahí al inicio del artículo 201, el órgano competente para llevar a cabo, para disponer el aumento de capital, es la Junta General de Accionistas. Y además, sobre las formalidades que dice, cumpliendo los requisitos establecidos para la modificación del estatuto. Y también todo esto debe constar en escritura pública. Y lo que dije hace un rato, debe inscribirse en el registro público, ¿no? Correspondiente, ¿no? Por eso le decía que esto del patrimonio tiene su aspecto legal, su aspecto financiero, su aspecto administrativo, y acá, bueno, no dice nada, pero todo esto que va a ocurrir va a tener su tratamiento contable, lógicamente, contable. Primero suscribiendo, se suscribe, se suscribe el capital que va a aumentar, luego se concreta dicho aumento y ya está. Esto quiere decir, por ejemplo, que el contador para que lleve a cabo el registro de la suscripción de capital, tiene que tener eh, el acuerdo de la Junta General de Accionistas. Y luego esperar que la área correspondiente le comunique a la contabilidad, oye, ya pagaron los accionistas esa, esa suscripción que dijeron que iban a hacer, ya lo concretaron, ahí te paso la información. Y entonces recién ahí opera, digamos, el contador. Y eso puede pasar en distintos momentos, ¿no? Porque una cosa es suscribir, que puedo hacerlo ahora. Después puedo pagarlo de aquí a varios días, a varias semanas, y después, ¿no? No se da en un solo momento. Eso es lo que debemos.
de lo que debemos tener en cuenta como buenos contadores que vamos a hacer, ¿no? No se da en un solo momento, se da en diferentes momentos, ¿no? Y ojo, reitero ahí, para la parte contable, ¿no? El contador no adivina asientos, el contador no crea asientos, el contador no se adelanta a los asientos, ¿no? El contador espera, es como el león, ahí, el león hambriento, entre comillas, ¿no? Entre comillas, el león hambriento que está esperando ahí su presa, ahí, escondido entre el pastizal, ¿no? Y están esperando ahí a su presa. Un tanto así, un símil de eso sucede, ¿no? El contador está esperando, digamos, que se suscriba, que se cobre o se entregue, digamos, el capital, se cumplan las formalidades, entró a registros públicos y recién, después que sale la información a registros públicos, recién lleva a cabo, digamos, el, la recepción del capital respectivo, ¿no? Bueno, eso hay que tener en cuenta. Eso que digo no solamente sucede, digamos, a nivel de las entidades bancarias, sino en todo tipo de empresas, ¿no? El contador no inventa asientos, no inventa operaciones, ¿no? Lo podemos inventar aquí académicamente, ¿no? Pero en las empresas tienen que darse los hechos, tiene que concretarse los hechos respectivos, las transacciones respectivas, y entonces recién entramos en actividad los profesionales contadores públicos, ¿no? Bien, seguimos. Algo más del aumento. Seguimos ahí con el título 2, aumento de capital de la Ley General de Sociedades 26887. Ahora en el artículo 202 habla de las modalidades, cómo puede aumentar, ¿no? Recordemos que esta ley no es exclusiva para la banca, esta ley es para todas las sociedades, ¿eh? Que incluye lógicamente a la banca y las demás empresas financieras, que son sociedades anónimas, como ya lo hemos dicho. El capital, perdón, el aumento de capital puede originarse y acá nos indica ahí, nuevos aportes, ¿no? Nuevos aportes. Entonces, cada vez que se acuerdan, vamos a aumentar el capital en 100 millones. Ya, se crean todas las formalidades para ese aumento, ya es un nuevo aporte. Ahí está el nuevo aporte. Pero también puede darse el aumento de capital por lo que dice aquí en el numeral 2, la capitalización de créditos contra la sociedad, incluyendo la conversión de obligaciones en acciones, ¿no? Capitalización de créditos también conlleva, digamos, el aumento de capital, que en este caso sería un, un, un cargo a la clase 2 pasivo, con un abono a la clase 3 patrimonio, ¿no? Y ya está. Solamente hay que buscarle ahí el rubro, la cuenta, la subcuenta, la analítica, la subanalítica y a cobrar se ha dicho. Seguimos. Otra forma, otra modalidad de aumento de capital. Este es 3, la capitalización de utilidades, ¿no? La capitalización de utilidades. Ahí tenemos ahí varios ejemplos, ¿eh? Mire, capitalización de utilidades, capitalización de reservas, capitalización de algunos beneficios excepcionales que pudieran haberse dado, ¿no? Capitalización de primas de capital, ¿no? Capitalización de excedente de revaluación, ¿no? Miren, tenemos ahí varios casos, ¿no? Varios casos, que va a ser motivo justamente de evaluación del día de mañana. Atentos, ¿no? Nosotros hemos considerado ahí, creo, un par de estas capitalizaciones, pero no de todos. Acá nos dice, miren, capitalización de utilidades, capitalización de reservas, capitalización de beneficios, ¿no? Habrá que ver ahí en detalle a qué se refiere esos beneficios, ¿no? Capitalización de primas de capital, ¿no? Capitalización de excedente de revaluación, ¿no? Y además dice otros casos que se prevea en la ley. Habrá que revisar pues toda la ley general de sociedades por ahí. Posiblemente haya alguna otra situación que indique sobre aumento de capital. Bien, bien, estamos hablando del aumento de capital. Del aumento de capital. Con esto, nuestra clase 3 patrimonio
aumenta, ¿no? El abono aumenta, ¿no? Pero ese aumento se va a llevar a cabo con el abono, como acabo de indicar, a la clase 3 y con cargo a algún elemento, ¿no? O quiero decir, digamos, con cargo a una clase, a un rubro, a una cuenta. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Que puede ser, por ejemplo, el cargo podría ser eh, dinero, podría ser existencias, podría ser activos fijos, podría ser intangibles, podría ser cuentas por cobrar, créditos por cobrar, cualquiera, digamos, cualquier activo, digamos, que, que sea representativo de capital correspondiente, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? En la contabilidad comercial, cuando capitalizamos utilidades, cómo hacemos, no? Vamos a ver acá. Se sobreentiende, digamos, que las utilidades lo tenemos en la cuenta 59. O sea, primero lo hemos tenido el 89, ¿no? 89. Y de ahí lo hemos trasladado a la 59. Correcto. Para que haya utilidades tiene que estar abonada a la 59. Por lo tanto, digamos, tendríamos que cargar a la 59 para disminuir esa 59 y aumentar la 50. Y ahí está aumentando. Aquí, cada vez que aumente este aumento de capital se va a reflejar con un abono a la 50 en la parte comercial y a la 31 en el caso de las empresas del sistema financiero. Pero estoy haciendo ahí un símil para entenderlo mejor, ¿no? Entonces, así es en la parte comercial. En la parte comercial, cuando se capitaliza la reserva, se sobreentiende que las reservas están en la cuenta 58, ¿no? Están abonadas en la 58. Por lo tanto, tengo que cargar a la 58, ¿no? Cargo a la 58 con abono a la 50 y ya está. Estos beneficios tendríamos que analizarlo. A qué beneficios se refieren? Teníamos que ver ahí. Tendríamos que ver específicamente ahí, esto lo dejamos ahí entre interrogantes, ¿eh? No está tan claro a qué beneficio se refiere. Estas primas de capital, estas primas de capital se refiere a la ganancia de capital que eventualmente pudiera tener las acciones en el mercado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una acción que antes valía 10 y ahora vale 20, esa diferencia es una prima de capital, es un aumento, ¿no? Y eso podría llevar a un aumento de capital. No necesariamente, porque ustedes saben, porque estos aumentos son volátiles, ¿no? Pero si la Junta General de Accionistas considera, digamos, que ese aumento de capital podría ser permanente y conlleva, digamos, a un aumento, entonces tendría que llevarse a cabo dicha capitalización respectiva, ¿no? Bien, bien, entonces seguimos. Hay más cosas aquí sobre el aumento de capital. La Ley General de Sociedades en el artículo 203 nos habla aquí de algunos efectos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos, no? Este es el tema, ¿no? Los efectos del aumento de capital. Y nos menciona ahí, dice, el aumento de capital determina la creación de nuevas acciones. Ajá, nuevas acciones. Y si habla de nuevas acciones, quiere decir que podría aumentar el patrimonio de un accionista. Si tenemos un accionista y este que ya es accionista compra nuevas acciones, obviamente aumentan su aporte de capital ahí. Pero también podría ser que entran nuevos propietarios, nuevos accionistas y por tanto nuevos propietarios. Y esto creo que en algún momento yo estuve criticando por ahí porque
Mayormente en nuestro medio, las empresas son de corte o de orientación familiar, ¿no? Orientación familiar, ¿no? Y eso hace que todas cualquier aumento de acciones se negocia internamente, ahí, en el entorno familiar, en la familia Romero, en la familia Caferata, en la familia XX, cualquiera que sea la familia propietaria de la entidad, ¿no? Eso es lo que más ocurre, ¿no? Hay una cierta renuencia en nuestras empresas de vender acciones en el mercado, así a cualquier persona, ¿no? Al menos hasta cierto punto ha sido así, ha sido así. Aun cuando por ahí estuve revisando algunos videos y salía una publicidad al banco de crédito, ¿no? Donde invitan, digamos, a cualquier persona a comprar acciones, ¿no? A comprar acciones del grupo BCP. Eso es muy bueno, eso es muy bueno porque hace, digamos, que ya salga del entorno familiar y se convierta, digamos, en una empresa de accionariado masivo, ¿no? Como lo son las grandes empresas en Estados Unidos, en Europa, especialmente en esos continentes, ¿no? O sea, salimos del entorno familiar y abarcamos ya el entorno social, ¿no? Eso hace muy bien a las empresas para crecer, ¿no? Para crecer, ¿no? Porque internamente, pues, no es suficiente, ¿no? No es suficiente, ¿no? Entonces, si las empresas como de este grupo crédito que estaba comentando y otro grupo se abren y comienzan a vender sus acciones libremente a cualquier persona que quiera comprarlo, lo que van a hacer es lo siguiente, que van a obtener más capital y por lo tanto más patrimonio. Pero, ahora ya no son los dueños de siempre, sino hay otros dueños. Y ya no es el entorno familiar, el entorno, digamos, el grupo social, sino ya sale. Y cualquiera que tiene el recurso financiero podría comprar las acciones de estas empresas, ¿no? Bueno, por ahí está entonces. Entonces, repetimos, el aumento de capital determina la creación de nuevas acciones o el incremento del valor nominal de las existentes. O sea, hay dos situaciones ahí, ¿no? Hay dos situaciones. Una que se pueden crear nuevas acciones o el incremento del valor. O sea, una acción que antes valía 10, ahora podría pasar a valer 20 o 30 o 50, si fuera el caso. ¿Y eso quién lo determina? Ya lo dijimos hace ratito, la Junta General de Accionistas, que le pasa la posta al directorio, y el directorio le pasa la posta a la gerencia. Al final, la gerencia, digamos, es la que, con las respectivas áreas correspondientes, es la que lleva a cabo las tramitaciones y todo eso. En el artículo 104 habla de un requisito previo, ¿no? De un requisito previo. Vamos a ver acá, donde estamos aquí, de un requisito previo. Así está. Dice, para el aumento de capital por nuevos aportes o por capitalización de crédito contra la sociedad, es requisito previo que la totalidad de las acciones suscritas, cualquiera sea la clase a la que pertenezcan, estén totalmente pagadas. Aquí, digamos, no es que me suscribo y ya después veo cómo te pago, ¿no? Sino inmediatamente tiene que llevarse el pago respectivo, ¿no? Aun cuando también aparecen algunas excepciones por ahí, ¿no? A ver, ¿qué más dice? Dice, no será exigible este requisito cuando existan dividendos pasivos a cargo de accionistas morosos contra quienes estén en proceso la sociedad y en los otros casos que ya son algunas excepciones que se da ahí, ¿no? Pero entonces, aquí el requisito es que se pague como corresponde, ¿no? Ahí está.
Bien, bien, entonces, pero así como aumenta, esto va a disminuir, ¿no? En algún momento también va a disminuir. Y ahí está, justamente hablando de la disminución. Ah, me olvidaba, digamos, algo de comentar, ¿no? Todo este tema, todo este tema de las acciones, para comenzar, ¿no? De las acciones, en la ley ocupa como 40, 50 artículos. Solamente he tomado ahí lo que, lo más relevantes y lo que más nos consta o nos compete desde el punto de vista contable. Pero desde el punto de vista legal hay muchos artículos sobre las acciones, muchos artículos sobre el aumento de capital y otros tanto de artículos sobre la reducción de capital. ¿Por qué? Porque todo esto obedece, digamos, a una serie de aspectos legales y que la ley lo establece ahí en forma taxativa, ¿no? Entonces, cuando sea necesario, uno tiene que leer, aun cuando no sea abogado, uno, como contador, tiene que estar, digamos, tiene que estar pendiente de eso también, como parte de la cultura, digamos, empresarial que uno debe tener, ¿no? No se trata, digamos, que uno sea o no sea abogado, desde el punto de vista legal, el punto de vista legal compete a todo, ¿no? A todo, ¿no? Pero bien, vamos a ver aquí sobre la reducción. Primero nos habla aquí del órgano competente, ¿no? Aquí faltaba darle ahí un punto aparte, ¿eh? Del órgano competente. ¿Y qué dice? La reducción del capital se acuerda por Junta General. Hasta ahí ya tenemos una conclusión que tanto el aumento como la reducción de capital, que finalmente afecta al patrimonio, que es el tema de hoy, se hace por acuerdo de la Junta General. No por acuerdo, no por el acuerdo de ciertos accionistas, no por acuerdo del directorio, no por acuerdo de la gerencia, ¿no? No porque al contador se le ocurrió, vamos a aumentar el capital, porque no nos, no nos quiere dar un crédito y tenemos que aumentar el capital, y entonces hago mi asiento ahí. No, no, eso sería una aberración total, ¿no? Aquí se parte, digamos, por el acuerdo, ¿no? El acuerdo de la Junta General. Y ojo, dice esta palabrita acuerdo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? Esto no es una simple palabra. Acuerdo quiere decir que la Junta General se reúne, sesiona, hay una agenda que cumplir. Y en este caso la agenda será la reducción de capital. Y entonces sobre eso se vota, se vota. Y pueden haber, digamos, 100 accionistas que dicen ya, aprobado, y pueden haber 50 que dicen no, desaprobado. Todo eso tiene que constar en la acta, en la acta, porque ese acuerdo va a constar en una acta, ¿no? Lo diré. La Junta General de Accionistas saca actas, o emite, ¿no? Emite actas, ¿no? Y esas actas van al directorio y el directorio ya comienza a desmenuzarlo, ¿no? Pero esencialmente la Junta General no actúa de palabra, no actúa por WhatsApp, no actúa por las redes sociales, ¿no? Sino, o, o podrá actuar, digamos, por las redes sociales, pero previo a tener esta acta, ¿no? Esta acta de la Junta General. Entonces, esa acta, en todo caso, el contador, por ejemplo, el contador, para llevar a cabo el registro de la suscripción de las acciones, tiene que esperar esa acta. Esa acta ya es un indicio que hay un acuerdo para aumentar en algunos casos o para reducir el capital en otro caso, ¿no? Además, ¿qué dice? Cumpliendo, dice, los requisitos establecidos para la modificación del estatuto, como lo decía, para el aumento, y que todo esto consta en escritura pública, tiene que constar en escritura pública, y además esa modificación se lleva a cabo al registro público, ¿no? Miren, ¿qué cosa es esto cambio de estatuto, ¿no? Cambio de estatuto significa que se hace internamente los abogados de la empresa
Aquí entra el abogado de la empresa. El abogado de la empresa, que puede ser, bueno, aquí en el banco no hay ningún problema, ahí lo que sobra son abogados, ¿no? Luego, cuando dice consta en escritura pública, quién entra a tallar acá? Me dicen por favor acá, ¿y quién entra a tallar acá? Son distintos agentes, ¿no? Me indican por favor aquí, ¿quién interviene aquí en la escritura pública? ¿El notario? El notario. El notario, exactamente. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Damián. Damián, muy bien, Damián. Muy bien, gracias, muy amable. Efectivamente, ahí entra el notario público, ¿no? Y acá ya el registrador público, ¿no? Aquí también esto del registro, entra pues el registrador, ¿no? Porque nosotros a veces vamos a hacer papeles y pagamos y ya está, ¿no? Pero no sabemos que internamente hay un registrador, ¿no? Hay un, hay un cargo, hay un empleado que tiene ese cargo de registrador, ¿no? De registrador de inmueble, de registrador de todo dato de, la, de lo que pasa en las empresas, etc., etc., ¿no? Bien, bien, entonces por ahí vamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? La Ley General de Sociedades, pues entonces, sobre la reducción de capital también nos habla de modalidades. ¿Qué modalidades existen para llevar a cabo la reducción, ¿no? Dice, la reducción del capital determina la amortización de acciones, ¿no? Emitidas, ¿no? ¿Cómo se entiende amortización? Devolución, ¿no? Devolución, ¿no? De acciones emitidas o la disminución del valor. O sea, hay dos formas, ¿no? Uno, digamos que se le paga, perdón, pero se le devuelve al accionista sus acciones porque se quiere ir, ¿no? O internamente se lleva a cabo también la disminución del valor nominal. Puede ser, digamos que en el mercado, las acciones que antes tenían un valor nominal de 10 soles, han perdido valor, ¿no? Y ahora el mercado, digamos, ya no valen 10 soles, sino valen 5, ¿no? Y no más de 5. Y 5 ya es bastante, ¿no? Por lo tanto, tiene que llevarse a cabo la disminución del valor. Claro, eso siempre y cuando, digamos, sea por un tiempo permanente, porque las acciones generalmente están fluctuando, ¿no? Y están en 5, están en 10, en 15, en 20, vuelven a 12, a 8 y así, se están moviendo. Pero va a haber un momento en que, pum, pa, se plantan, por decir en 5, y ahí está. Oye, y esto no sube, y esto no baja. Y entonces, posiblemente ese sea el momento previo análisis correspondiente, ¿no? Previo análisis correspondiente en este caso, del especialista financiero con del abogado también financiero, entonces podría llevarse a cabo, digamos, esa disminución del valor nominal de las acciones que antes estuvieron a un valor nominal mayor, ¿no? Bien, bien, entonces, luego dice que todo esto se realiza mediante, aquí está la modalidad, ahí tenemos la primera modalidad, la entrega a sus titulares del valor nominal amortizado. O sea, se le devuelve las acciones. Ya está. Y esa devolución de acciones significa, digamos, devolverle dinero, ¿no? Dinero, pagarle, ¿no? Igualmente ahí entra a tallar el contador, ¿no? Ahí, ahí el cargo sería a la clase 3 con abono a la clase 1, ¿no? Nada más. Luego, 2, la entrega a sus titulares del importe correspondiente a su participación en el patrimonio de la sociedad. Bueno, primero habla aquí del valor nominal amortizado, ¿no? Entendiéndose que está hablando ahí de acciones, pero luego ya habla aquí de participaciones. Recuerde que las participaciones, las participaciones son
componentes de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? En las sociedades comerciales en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada no se habla de acciones, sino se habla de participaciones. Entonces, ese caso sería aplicable aquí. Otro caso, condonación de dividendos pasivos, ¿no? Condonación de dividendos pasivos, ¿no? Esta condonación de dividendos pasivos, ¿cómo se entiende, no? Se entiende, digamos, que un dividendo, el dividendo es una parte de la utilidad, ¿no?, que se le entrega a los accionistas. Y hay algunos casos que los accionistas piden dividendos por adelantado. Incluso hay eventos de tipo legal que hacen, digamos, que el accionista pueda recibir un dividendo en forma adelantada. Entonces, como se le ha dado un dividendo de forma adelantada y finalmente, si ya recibió un dividendo y este dividendo no corresponde al resultado del ejercicio, por lo tanto el accionista es el que está debiéndole a la empresa. Y es por eso que habla aquí de esta condonación, ¿no? O sea, por ese retiro que hace el accionista, ya no hace ningún desembolso, sino que lo que le debía a la empresa se salda, digamos, con lo que teníamos que pagarle por las acciones respectivas. Por eso se habla de una condonación de dividendo pasivo, ¿no? El restablecimiento del equilibrio entre el capital social y el patrimonio neto disminuido por consecuencia de pérdidas, también eso conlleva, digamos, una reducción de capital, ¿no? Las pérdidas, ¿no? Cuando una empresa tiene una pérdida, puede conllevar, digamos, siempre y cuando no haya reservas, ¿no?, podría llevar a una disminución del capital social, ¿no? Entonces, si hay una disminución del capital social, por ende, estamos hablando de una reducción del capital propiamente dicho. Entonces, son diferentes situaciones, son diferentes modalidades que se pueden presentar aquí para reducir el capital. En todo caso, siempre que hablemos de reducción de capital, será un cargo. Aquí un cargo a la clase, aquí voy a poner así, clase 3. Un cargo a la clase 3 con abono a distintas clases, que podría ser, por ejemplo, la clase 1, si es que se le devuelve dinero, ¿no? Generalmente por ahí va la clase 1. Generalmente por ahí hay muchos conceptos que están ahí en la clase 1, ¿no? Que puede ser por el dinero, por bienes que se le entrega, por bienes realizables que se le entrega, por activo fijo que se le entrega, por intangible que se le entrega. Todos van a estar ahí en la clase 1, ¿no? Pero aquí lo resaltante que es al cargarse a la clase 3 patrimonio, se está disminuyendo el capital y por ende el patrimonio. Ese es el asunto. Ahora, también en la Ley General de Sociedades ya nos habla de algo más común, en nosotros, en la carrera contable, ¿no? Y es este artículo 121, ¿no?, la memoria de la información financiera. Y aquí, ¿no?, lo que nos interesa, bueno, la memoria, lo que corresponde al directorio, la gerencia, ¿no?, y a los contadores, esto de la información financiera, ¿no? Dice, finalizado el ejercicio, el directorio debe formular la memoria. Dice el directorio. Y también dice que el directorio debe formular los estados financieros. Ojo, ¿eh? Finalizado el ejercicio, el directorio debe formular la memoria, los estados financieros y la propuesta de aplicación de utilidades de haberlas.
Bien, ¿qué tiene que ver aquí el patrimonio? Primero que si hablamos de estados financieros, estamos hablando aquí de dos estados y hasta tres, digamos, hasta tres estados que tienen que ver con el patrimonio, que es el estado de situación financiera, ¿no? El estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio neto, que es el estado, digamos, que tiene que ver directamente con todo esto de la parte patrimonial, ¿no? Todos los aumentos y disminuciones van a estar acá, detallados. Y también el estado de flujo efectivo, ¿no? Estado de flujo efectivo. Porque el dinero que aporten por el aumento de capital va a estar aquí, en el estado de flujo efectivo. El dinero que le pague la entidad al accionista que se va, también debe constar aquí en el estado de flujo de efectivo, ¿no? Ujú. Esos tres estados. Ahora, también tenemos aquí, cuando habla aquí, aplicación de las utilidades. Este es otro término que tiene que ver con el patrimonio, ¿no es cierto? Tiene que ver, las utilidades son parte del patrimonio. Luego dice, de estos documentos debe resultar con claridad y precisión la situación económica financiera. Situación económica con el estado de resultados. Situación financiera con el estado de situación financiera, ¿no? También el estado de los negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio. Ojo ahí, aquí hay otro aspecto patrimonial, resultados obtenidos en el ejercicio. La 59 en el caso de las empresas comerciales e industriales, la 31 en el caso de las empresas financieras, resultados obtenidos en el ejercicio. Además agrega, los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la antelación necesaria para ser sometidos conforme a ley, a consideración de la Junta Obligatoria Anual, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este, todo este conjunto de expresiones que se dan en este artículo 221 eh, no hablan del contador, pero lo tocan indirectamente, ¿no? Porque los estados financieros, si bien es cierto, dice acá que lo formula el directorio, ¿no? Pero sabemos que en muchos de los casos del directorio mm, casi nada, o a veces nada, sabe, digamos, de formular estados financieros, ¿no? Entonces, el directorio en realidad delega la gerencia, y la gerencia también en muchos de los casos es un analfabeto en cuanto a formular estados financieros y le traslada al contador, ¿no? Ahí el contador, digamos ahí, pero hacen mal las leyes de no mencionarlo, ¿no? Hubiera sido muy bien ahí, por ejemplo, de decir que el directorio eh, en relación o en conjunto con el área contable o con el contador, ¿no? Formulará los estados financieros o algo así, ¿no? Hubiera sido, digamos, muy bueno que se dé así, ¿no? Y también hemos dicho en otro momento que las normas internacionales de información financiera tampoco hablan del contador, ¿ah? Desgraciadamente no se habla en ninguna parte del contador, nada. Ni el contador, ni el área contable, ni el departamento contable, ni el estudio contable, nada, nada, ¿no? Parece que el ánimo, como en otro momento lo he dicho, ha sido desaparecer al contador, ¿no? Porque no hablan de este, ¿no? Y bien sabemos que en la práctica, en la vida real, el contador es el que lleva, digamos, la voz, es la voz en, en, en el reconocimiento, la medición, el registro,
la presentación y la revelación de la información financiera y económica que se presenta en los estados financieros, ¿no? Bien, bien. Pero ya algún día se corregirá eso, ¿no? Seguimos. Aquí también he obviado aquí en no considerar el artículo 123. Revisen el artículo 123, ¿no? Que habla, digamos, de, de que los estados financieros se formulan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, los mismos que a la fecha son las normas internacionales de información financiera, artículo 123. Y sabemos que si hablamos de estado financiero, estamos hablando del patrimonio. Perdón, si hablamos de estado financiero, estamos hablando de estos tres estados que tengo anotado ahí arriba. El estado de situación financiera, el estado de cambios del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, que tienen que ver con el patrimonio, con el nacimiento del patrimonio, aumento del patrimonio, reducción del patrimonio y todo lo que pasa en el patrimonio. Incluso también el estado de resultados indirectamente tiene que ver, digamos, ¿no? Indirectamente tiene que ver, ¿no? Porque bien sabemos que eh, la utilidad que obtenemos en el estado de resultados es la misma que tenemos en el estado de situación financiera, ¿no? Por lo tanto, aun cuando el estado de resultados trate de otros rubros, pero finalmente tiene el mismo resultado que vamos a tener en el estado de situación financiera, ¿no? Por eso digo que indirectamente el estado de resultados también trata del patrimonio y específicamente del resultado del ejercicio, ¿no? La reserva legal, también este artículo 26887, perdón, la ley 26887, Ley General de Sociedades, nos habla del artículo 129, ¿no? Y ahí nos habla de la reserva legal. Pero esta reserva legal vale para todas las empresas en general. Dice un mínimo del 10%. Ahí dice, miren, un mínimo del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, o sea, después de deducido el impuesto a la renta, debe ser destinado a una reserva legal hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del capital. Esa parte siempre se ha comentado, eh, tratándose de las empresas comerciales, industriales y otros servicios no financieros, ¿no? O sea, siempre que hay utilidad hay que detraer al menos ese 10% hasta alcanzar, digamos, esa quinta parte de capital, ese 20%. Incluso agrega algo más, miren, ahí. Dice, el exceso sobre este límite, o sea, sobre ese 20%, o sea, esa quinta parte, el exceso sobre este límite no tiene la condición de reserva legal. Y además agrega, las pérdidas correspondientes a un ejercicio se compensan con las utilidades o reservas de libre disposición. Todo esto es manejo patrimonial, ¿eh? Manejo patrimonial. El exceso sobre este límite no tiene la condición de reserva legal. Se podrá, digamos, tener una reserva contractual, una reserva por inversión, una reserva estatutaria, cualquier tipo de reserva podría ser, pero si se pasa a la quinta parte, ya no se considera, digamos, reserva legal. En ausencia de estas, perdón, aquí me pasé, las pérdidas correspondientes, ¿no? Pérdidas correspondientes a un ejercicio se compensan con las utilidades o reserva de libre disposición, con las utilidades de ejercicios anteriores, eso se entiende, ¿no? O con la reserva de libre disposición, con la reserva de libre disposición en primer lugar, ¿no? No con la reserva legal. La reserva legal debe mantener, digamos,
debe mantener esa quinta parte. De libre disposición habla, digamos, el exceso que pudiera haber sobre esa quinta parte u otro tipo de reservas, ¿no? Entonces, todo eso es manejo patrimonial. En este caso, como todo esto, como todo el patrimonio está en la 31, en la 31, 32, por ahí 33, esto reserva está en la 33, 33, de modo que se llevará a cabo asientos contables teniendo en cuenta los rubros de la clase 3 patrimonio. Y ahí están la 31, 32 parece que no hay, 33, 35, no hay exactamente todos los números, ¿no? Luego lo vamos a ver exactamente todo eso, ¿no? Bien, bien, entonces, en todo caso, aquí va a haber movimientos en este sentido, ¿no? Nos habla aquí, podría haber cargos a la clase 3 y abonos también a la clase 3. Ahí entre rubros, ¿no? Uno aumente, otro disminuye, uno compensa al otro y así sucesivamente, ¿no? Eso podría darse en este caso, ¿no? También la Ley General de Sociedades nos habla de los dividendos, ¿no? Y sabemos que los dividendos tienen que ver con el patrimonio, ¿no? Porque los dividendos, para que haya dividendos, debemos tener utilidades. Para que haya dividendos, debemos tener utilidades. Y las utilidades, en este caso, van a estar, pues, en la clase 4, en la clase 3, digo, ¿no? En la clase 3, que es el patrimonio que estamos hablando aquí en este caso. Bien, pero ¿qué dice la norma? Dice, para la distribución de dividendos se observarán las reglas siguientes, ¿no? Ahí tenemos ahí hasta 5 reglas. 5 reglas. Por acá comienza. 1. Solo pueden ser pagados dividendos en razón de utilidades obtenidas. O sea, tiene que haber utilidades. Si no, naranja, ¿no? O de reservas también de libre disposición. O sea, si hay reservas de libre disposición y, y la Junta General de Accionistas acuerda que eso se distribuya, ya se entrega como dividendos. Y ojo, que agrega algo más. Y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado. O sea, el patrimonio neto no puede llegar, digamos, a ser negativo. Eso es lo que está diciendo. No puede llegar a ser negativo. No puede ser inferior al capital pagado. O sea, hasta el tope. El capital pagado es como un tope, como un piso, ¿no? Como un piso del cual no debemos bajar. Y esto más aún es más importante aquí en las empresas del sistema financiero, porque aquí se habla de un capital mínimo que está escrito, digamos, que está escrito en las normas y hay un importe al respecto, ¿no? No tanto así en las empresas comerciales e industriales donde no se habla de capital mínimo ni máximo, ¿no? Bien, entonces hay más datos ahí sobre los dividendos, pero primero que los dividendos están relacionados con la utilidad, que es un concepto patrimonial, ¿no? Y luego estos se tendrán que pagar, como dice acá, en base siempre y cuando haya utilidades o haya reservas. Y tanto las utilidades obtenidas como la reserva de libre disposición o como esta referencia a capital pagado son conceptos patrimoniales, por ende entra, digamos, a tallar este tema del patrimonio. Cambiamos de ley, ¿no? Cambiamos de ley, pero antes de cambiar de ley, no sé si ustedes tienen algún comentario, por favor. ¿Algún comentario, por favor? Sí, una pregunta. Sí, Adelante, adelante. leí que en la reducción de capital sí se modificaba la minuta, pero en el aumento de capital se modifica la minuta o se agrega como un anexo, ¿right?
También habla ahí de modificación del estatuto, ¿no? Esa minuta que hace referencia es sinónimo del estatuto. También, en ambos casos son similares, ¿eh? En ambos casos son similares. Y más bien te agradezco, digamos, ahí por tu participación, porque para, digamos, indicar que hay una serie de formalidades que deben darse tanto para el aumento como para la reducción. Y son similares, son similares. Cambio en el estatuto o minuta, como tú indicas, cambio en escritura pública con la intervención del notario y finalmente inscribir ese aumento o esa reducción a través de registros públicos, a través del registrador correspondiente, ¿no? Y en todos esos eventos, ¿qué tiene que ver el contador? Bueno, el contador tiene que ver, digamos, el contador. Primero, porque de repente le han encargado hacer el trámite al contador. Y es mejor, digamos, que tuviera, digamos, la, la, esa labor para que uno comprenda, digamos, a manejar eso, ¿no? Yo por ahí, en 2 o 3 oportunidades estuve haciendo, en algún momento estuve haciendo esos trámites y es bastante engorroso, ¿no? Porque no es que el notario, digamos, ya le dice aumento y ya está, ¿no? O reducción y ya está, ¿no? Sino que te pide una serie de documentos, ¿no? Te pide una serie de documentos y tiene que sustentar todo eso del aumento o de la disminución correspondiente. En mi caso, por ejemplo, también hice un trámite de aumento de capital no sé si ustedes recuerdan, el ACM, ajuste por corrección monetaria, ¿no? Cuando había, digamos, cuando había mucha inflación, se creó ahí un concepto de ACM, ajuste por corrección monetaria, ¿no? Que lo habían puesto por ahí en la 58, ¿no? En la 58, ¿no? Y entonces, eso también se capitalizaba, ¿no? Pero no es que al notario le decimos, como reitero, capitalízame de la 58, pásalo a la 51, ¿no? El notario te pide cómo se ha originado eso año tras año, cómo lo has obtenido y los estados financieros y toda la información. Una vez que completa el papeleo, ya procede, digamos, a la inscripción de la escritura pública, ¿no? Y ellos mismos ya se encargan de tramitar ante registros públicos, ¿no? Gracias. ¿Quién fue? Ulises, creo que dijo esa intervención, ¿sí? ¿Ulises? Ah, Sí, profe, sí. allá, gracias. Ulises. Mati Corena, ¿no? Muy bien, gracias. Miren, voy a hacer un cambio de las grabaciones están saliendo muy amplias, entonces vamos a hacer algunos cortes. Aquí voy a suspender esta grabación ahí, lo cortamos ahí el tratamiento de la parte legal para pasar a la parte financiera.